El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Temas y Debates con Ricardo Sosa, que se transmite por Canal 67 en señal abierta a nivel nacional y los cables Tigo y Claro siempre a nivel nacional. También nos retransmite en tiempo real Radio Litoral en el 92.5 para toda la zona oriental. Este día ponemos en la mira el trabajo legislativo del Partido de Concertación Nacional a través de su diputado, el coronel en situación de retiro José Antonio Almendaris, quien es presidente de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad y además forma parte de otras comisiones permanentes, comisiones ad hoc, comisiones especiales dentro de la Asamblea Legislativa. Coronel, gracias por aceptar mi invitación. Licenciado, muchas gracias por la invitación y aquí a la orden para informar al pueblo salvadoreño cuál es el trabajo que hacemos en la Asamblea en pro del país. Coronel Almendaris, ¿cuál es su balance del año 2019 en el área de la seguridad pública y considerando que se desarrollaron 7 meses por un nuevo órgano ejecutivo a través del gobierno del presidente Nayib Bukele y el Gabinete de Seguridad? Complacido. Complacido y a la vez, permítame decirle, bueno, usted conoce más que muchas personas lo que voy a decir. Complacido de ser parte de este éxito. ¿Y por qué digo parte de este éxito? En el 2015, el repunte de los asesinatos fue de 25 diarios. 2016, el señor presidente Salvador Sánchez Serén anuncia que va a echar a andar unas medidas extraordinarias. Estábamos reunidos en la Comisión de Seguridad Pública cuando les dije a los compañeros, hagamos un esfuerzo de país. Aquí no tiene que haber banderas políticas, que los réditos se los va a llevar el gobierno actual, pero el beneficio va a ser para nuestra gente. Cooperemos en esto. Y les propongo que solicitemos una audiencia con el señor presidente para saber qué quiere hacer y qué nos corresponde como asamblea hacer. Fue así como nos reunimos con el señor presidente, nos explicó lo que quería hacer y no nos quedamos ahí, como usted sabe, licenciado. No nos quedamos en solamente esperar que nos mandaba. Nosotros tomamos la iniciativa de invitar al señor, de hacer un pool. Le llamamos Comité País, Comisión País. Invitamos al señor Fiscal General de la República, al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, que se hacía acompañar de la señora Presidente de la Sala de lo Penal, al Gabinete del Gobierno de Seguridad Pública, que era liderado por el señor entonces vicepresidente Óscar Ortiz, y después también a la PDH. De ahí comenzamos, prácticamente tomamos la iniciativa. De ahí el señor fiscal nos dijo, Douglas Meléndez, que necesitaba reformas a ciertos cuerpos legales. ¿Qué hicimos? Las reuniones son una vez por semana, nos reunimos 2, 3 veces por semana para que en una forma seria, responsable, estudiada, pero con oportunidad, le dimos las reformas a las leyes que él necesitaba para aplicar más fuerte la ley. Hicimos conciencia como Comisión de Seguridad y nuestros compañeros diputados que para poder echar a andar estas medidas había que tener recursos. Le dimos los recursos al señor presidente. Las medidas extraordinarias que se hicieron en penitenciarías, que por cierto, hasta obligamos a las operadoras telefónicas a que no salieran, a que se bloquearan las llamadas
que salían comandando, dando órdenes de los penales. Fue así como el 2016 comenzó el descenso del esfuerzo país legislativo, ejecutivo, judicial, fiscalía y PDH. Cuando este gobierno entregó con 7 asesinatos diarios. Hoy estamos por los 3 o 4. Quiere decir que el señor presidente Bukele agarró todas esas normas que dimos, todas esas cosas que dio la Asamblea Legislativa y las está usando muy bien. Y esperamos que un día, primero Dios, esto sea cero. Y como Comisión de Seguridad Pública, fíjense que no he hablado de PCN, porque en el momento en que me pongo la chaqueta de diputado no hay partido político, hay país. Espero seguirle colaborando al gobierno, colaborándole al Estado, para que un día este país podamos caminar, hoy sí, puedo decir, como en los tiempos de conciliación, que usted podía salir 1, 2, 3 de la mañana solo y no le pasaba nada. Coronel, ¿le ha sorprendido la habilidad, la estrategia, la táctica del presidente Nayib Bukele, tomando en cuenta su juventud, uno de los presidentes más jóvenes del mundo, pero también que a partir del gane de la presidencia el 3 de febrero del 2019 hubo un aparente silencio en lo que él pensaba desarrollar en materia de seguridad pública? Recibe el 1 de junio del 2019 y pasan 19 días en silencio para el 20 de junio anunciar el plan control territorial. No me sorprende. No me sorprende porque soy militar. Y cuando los militares vamos a hacer algo, bien, primero viene una planificación responsable, seriamente y cuidadosamente planificada para hacerla, ejecutarla de una forma enérgica pero sí, que espero que el señor presidente también lo haga. Cada cierto tiempo hay que hacer un alto, porque así como muta un virus cuando se le aplican ciertas digamos, medicamentos, también la delincuencia es un virus que muta. Y entonces hay que hacer un alto, volver a hacer una apreciación de la situación como está y cambiar. Porque los planes tienen que ser cuidadosamente elaborados, pero tienen que ser flexibles. Flexibilizar de tal manera que, pues, la medida que muta la delincuencia, adecuarlos a lo que está pasando. El silencio de eso, lógicamente, él llegó con las ideas que tenía, pero tenía que saber con qué contaba. Entonces, cuando uno va a cumplir una misión, tiene que ver los medios, el terreno y las condiciones meteorológicas en el caso de una guerra regular. Pues él tenía que también ver con qué contaba, qué clase de gente tenía, para después decir, ok, en base a lo que tengo, puedo hacer tal cosa. Es lo que ha hecho. Como experto en seguridad, como militar en la honrosa situación de retiro, ¿cuál es su evaluación del plan control territorial? Considerando que usted también, como presidente de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, ha recibido al Gabinete de Seguridad en pleno en varias ocasiones en estos 7 meses y medio. Bien, en base a eso, todavía me generan dudas. Quizás por el nombre, que le han dado Plan de Control Territorial. Y para los militares el control territorial es una parte de un plan, no es el todo, ¿ya? Entonces, hemos invitado al señor ministro de Justicia y Seguridad para tal caso. Fuimos una vez, pero desgraciadamente al momento de la intervención hay compañeros diputados que se comenzaron a preguntar y se pusieron hablando otras cosas que no se permitió que él definiera. El martes que viene lo hemos invitado para saber si el plan territorial, control territorial, es un nombre que contiene todos los componentes de un verdadero plan, o solamente es la parte territorial y no sabemos cuál es el entorno del mismo. A partir del martes le puedo contestar a esa pregunta, si el plan en verdad es un plan integral o no.
Desde su óptica, desde su experticia, ¿cómo se recupera el territorio en la condición de irregularidad que se tiene en El Salvador, considerando no solo el crimen organizado, sino a los grupos de las pandillas? Pues la situación que estamos viviendo es una similitud a una guerra irregular. Hay dos tipos de guerra, la regular y la regular. En la guerra regular, el terreno es el objetivo, conquistar terreno, ¿verdad? En una guerra irregular no es el terreno, no que el enemigo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, y como estamos hablando también, normalmente cuando pensamos en una guerra regular, pensamos una guerra entre países. Entonces, ir conquistando el territorio del país enemigo. Estamos hablando de una guerra regular en nuestro país. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ahí regreso a lo que todo el tiempo he dicho, que inclusive durante el conflicto armado nosotros nos equivocamos, los militares, porque no usamos los tres componentes de la política criminal y el componente de la política social, que son dos cosas, la política criminal y la política social. Bueno, usted lo sabe mejor que yo. En la política criminal es prevención, combate y rehabilitación, ¿no? Entonces, muchas veces hubo mucho de combate y nada de prevención y de rehabilitación, ¿no? ¿Y de qué te sirve estar llenando las cárceles si no se rehabilitan? ¿De qué sirve estar combatiendo si no se evita el accionar? Y me gusta compararlo hoy que estamos con este problema de este virus que dice que está surgiendo en el mundo, que es cuando alguien se contagia hay que combatir la enfermedad, pero con la dosis exacta, no media dosis, porque si usted no pone la dosis exacta, ese virus muta o se vuelve inmune, ¿no? Cuando esta persona, pero al mismo tiempo, por eso alguien decía, ¿qué es primero? Prevención, combate o rehabilitación, es simultáneo y de igual importancia, porque al mismo tiempo que se está tratando al paciente, se está evitando de que esto se contagie y la persona que se va restableciendo, rehabilitarla, porque la recaída, aún en la delincuencia, es peor que la misma enfermedad. Pero estamos hablando de que este es el ámbito de lo que es la política criminal, pero tiene que haber aquí, encima de esto, antes de que se llegue, política social. ¿Qué es la política social? Evitar que surjan las circunstancias para que se entre en el círculo vicioso de la política criminal. Aquí he escuchado, y muchas veces cuando dicen, están pidiendo tantos millones para las bibliotecas, están para no sé qué cosas, pero eso no es combate. Los cubos. No? Los cubos. ¿Cómo no? Esa es política social. Que en los lugares donde no hay problemas, hay que tratarlos mejor para evitar que se infecten. Yo siempre le decía, le voy a poner el caso de Sonsonate. En Sonsonate estaba Nabulingo, ¿no? Nabulingo dio problemas, Armenia, Izalco, Nahuizalco, ¿no? Caluco. Sí, pero Caluco se infectó por Nabulingo. Es que si usted fumiga aquí, la plaga sale para otra parte. Pero si usted, al momento que fumiga los alrededores o tiene medidas alrededor de donde va a fumigar, la plaga no se va, ¿ya? Pero tampoco la fuerza efectiva, porque en Caluco se quedaron y los persiguieron. Y Caluco, coronel, que es de los municipios en los cuales usted tiene un trabajo territorial, 0 homicidios durante el 2019. Exacto. El Castaño el cantón del Castaño fue el problema. Pero es que hay muchas formas también de negar el terreno y de controlar el territorio. Pero insisto, nosotros teníamos en el tiempo del conflicto el CONARA, la Comisión Nacional de Recuperación de Áreas, en la que se llega, pero se llega con todo. Y es obligación de quién es el combate a la delincuencia en el mundo entero o aquí. No es de la policía solamente, es de garantizarle al ciudadano
sus derechos para que cuando no se sienta que le falta o que no le dan, lo haga por la vía violenta. ¿El CONARA, en su opinión, coronel, cumplió al 100% la planificación de ese objetivo que se les había encomendado? No, porque las circunstancias eran diferentes, era una guerra terrorista e ideológica también, y le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo obligar a alguien a que pacte con otro? Ojalá que no lo tomen así también. Pero dígame usted, cuando en el conflicto armado hacía un paro al transporte y ametrallaban buses con gente, ¿eh? Cuando volaban puentes, cuando quitaban volaba la energía eléctrica, la telefonía, ¿a quién estaban afectando? No era la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada teníamos aviones, helicópteros, teníamos radios para comunicación, teníamos nuestras plantas eléctricas, todo eso. No, era una forma de causarle tanto daño a la población que la gente decía, miren, como quieran ustedes, pero paren esta guerra, denle lo que quieran, pero paren la guerra. Entonces, por eso no dio resultado el CONARA. Hoy puede ser diferente, ¿no? Y sí, me parece el actual del presidente, y más que todo, que esté enfrente. Que a muchos no les gustan los Twitter, pues sí, muchas veces lo que hace uno en silencio, nadie se da cuenta y cree que no está haciendo nada. En tiempos de conciliación eran órdenes verbales. Eran órdenes, eso sí. No había Twitter. Así no había Twitter, era directo. Y no solo eso, presidentes como Micoel Molina, de repente a las 8 de la mañana o a las 7:30 que se entraba antes, él estaba en la entrada del Ministerio de Salud o del Ministerio de Educación o en tal parte, viendo a qué horas entraban los titulares, ¿no? Por eso el gobierno móvil, que le agarraba un helicóptero, no le decía a nadie, aparecía en tal parte a ver si se estaban cumpliendo las órdenes que él daba. Coronel, esta política social, que debe de ser una inversión social extraordinaria, inédita como nunca hemos tenido en el país, ¿está el país y principalmente la Asamblea, por lo menos en la gestión de su partido, de su persona como diputado, de poder apoyar esta inversión que se requiere multimillonaria en el territorio? Es que sí tenemos que hacer un esfuerzo. Del círculo vicioso tenemos que salir al círculo virtuoso. Explico. Como no hay seguridad, no hay empleo, no hay fuente de trabajo. Como no hay fuente de trabajo, no hay recursos económicos. Como no hay recursos económicos, no hay salud, no hay educación, no hay muchas cosas. Y así estamos, en el círculo vicioso. Cuando rompamos, que aquí, como quiera, recursos para que se pueda combatir efectivamente la delincuencia, no solo desde el punto de vista combate frontal, no que está yéndonos a la política social, no solo a la criminal. Se rompe, como está pasando ahorita, se ha reducido a 3, 4 muertes, muchos días, gracias a Dios, sin muertes. Entonces, ya del exterior nos bajaron la calificación, ya vamos a tener la ciudad surf, ya vamos a tener, hemos tenido más gente que viene, la gente dice ya se puede invertir en El Salvador. Entonces, ¿qué va a pasar? Más seguridad, más fuentes de empleo, más inversión extranjera y nacional, más recursos, más educación, más todo. Pero en alguna parte tiene que romperse el círculo vicioso. Y en este momento es en dar los recursos necesarios para esto. En la Fuerza Armada se dice, licenciado, que quien da la orden tiene que dar los medios. Nosotros los que estamos en la Asamblea y otros estamos exigiéndole al gobierno que tengamos paz, que tengamos seguridad, que tengamos desarrollo. Prácticamente como representantes del pueblo estamos dando la orden, demos los medios. Y en ese sentido tenemos la fase 3 del Plan Control Territorial, que requiere otro compacto de recursos. ¿Cómo va la negociación al interior de la Asamblea Legislativa? Sobre todo porque usted no solo es presidente de la Comisión de Seguridad, sino que pertenece a otras comisiones relacionadas. Bien,
como jefe de fracción también, que tengo que coordinar el trabajo de todo mi partido, le adelanto, estamos listos con nuestros votos. ¿Por qué? Cosas como estas. Y que el señor presidente ha escuchado algunas de nuestras experiencias. Cito una. Le decía al señor ministro de Justicia y Seguridad desde que él llegó, en la primera reunión que tuvimos y estuvo el señor ministro de Defensa, le decía, mire señores ministros, ¿por qué no hacen un convenio entre la policía y el hospital militar? Aquí en El Salvador la gente no se muere por las distancias, no que por el tráfico. Hieren a un policía, a un soldado. Con el soldado no hay problema, pero con el policía, en lo que la ambulancia llega a un lugar donde lo puedan atender de acuerdo a la gravedad, ya se ha muerto. Le digo, el hospital militar es los únicos que tienen helipuertos. ¿Ah? ¿Qué pasó? Ya hizo el convenio, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, así como eso le podía enumerar muchas cosas que nosotros le decía al señor hablando con la señora, ¿cómo se llama? Con jefa del gabinete. Jefe del gabinete. Sí. Carolina Resino. Exacto, estamos hablando de mantener las calles vecinales y todo eso, las más difíciles. Le decía, mire, cuando comenzaron a hablar del componente ese de caminos, ahí está el comando de ingenieros de la Fuerza Armada, que gente capaz que trabaja no una semana, sino que meses. ¿Por qué no le dan, le digo, el material y equipo, la maquinaria? ¿Y qué se puede hacer después de que le den la maquinaria? Vaya, que van a abrir una calle de aquella difícil que ninguna empresa quiere licitar porque es una cosa que no es rentable para ellos. Vaya, ingenieros, vaya. Y se le paga la mitad o la tercera parte de una empresa. ¿Por qué pagarle? Si ya tiene material, equipo y personal. Para que ingenieros esté practicando lo que debe hacer caminos y todo, para que con ese dinero mantenga el material y equipo y recupere o compre nueva maquinaria. Entonces estamos ocupando la Fuerza Armada y al mismo tiempo estamos haciendo cosas. Importante la primera aproximación con el coronel José Antonio Almendaris, quien nos ha ilustrado en un marco teórico conceptual sobre seguridad pública ciudadana y seguridad nacional, así como ha manifestado su satisfacción por el desempeño del presidente Nayib Bukele, del Gabinete de Seguridad y del Plan Control Territorial, así como también su voto y los votos del Partido de Concertación Nacional están listos para la fase 3 del Plan Control Territorial. Regresamos después de este corte. Continuamos en Canal 67, El Salvador TV, es TV, en esta ocasión con el coronel en la honrosa situación de retiro, José Antonio Almendaris, diputado por la Asamblea Legislativa, periodo 2018-2021. Coronel Almendaris, para poder desarrollar la política de reinserción y de recuperación del tejido social y del control territorial, el señor presidente, el Gabinete de Seguridad y el Gabinete Social ampliado requiere de la Ley de Prevención de Reinserción, una ley que tiene más de 3 años de haber sido terminada y entregada para que se someta a la aprobación del Pleno, pero ha sucedido diferentes etapas. ¿Cuál es el último estatus de ese proyecto de ley? Bueno, durmiendo el sueño de los justos. Es más, hoy que dice, la presidencia lo requiere. Al inicio de las funciones como ministro de Justicia y Seguridad, yo le mandé todos los expedientes. La ley de reinserción, la ley también de registro de delincuentes y todo lo que tenemos pendiente en la Comisión de Seguridad. Pues hasta el momento no me ha dicho que sí le sería útil eso. ¿Por qué le sería útil? Y aprovecho
porque ya andaban las habladas de que la delincuencia había bajado porque él tenía un pacto con las pandillas, que la presidencia había hecho un pacto con las pandillas. La mejor forma de evitar de que se sigan con chambres o rumores es esa ley, porque esa ley o sea, legalmente le dice hasta dónde se puede hacer para que estas personas, sin llegar a una tregua o mal llamada treguas o pactos, se puedan reintegrar. Abandonar y retirarse de la estructura. Porque eso es... Hay gente que cuando uno habla de la rehabilitación dice, no, si eso no se rehabilita. No, de todo habemos. De todo habemos. ¿Verdad? Porque así como Dios nos da la oportunidad de cambiar a nosotros, hay mucha gente de ellos. Miren, uno cuando conoce casos, mira que hay personas que por necesidad delinquido, y como no tienen oportunidad de trabajo, siguen haciéndolo. Y no es por picardía. Le voy a poner un ejemplo. En un cantón de Izalco, me dice una persona, fíjese que ahí está alguien que ha salido de la cárcel con libertad condicional, tiene 2 hijos, mujer, y anda buscando trabajo, pero como por haber estado en la cárcel, nadie le da trabajo porque no confía. Y le digo, ¿y él qué es? ¿Qué aprendió? Es zapatero, me aprendió en la cárcel zapatería. Nos pusimos en contacto, le regalé la horma, el cuero, todo lo que se necesita para poder echar a andar su pequeño negocio. Comenzó, a los días llega una de las muchachas y me dice, mira los zapatos que está haciendo, nítidos. Pero ¿sabe qué fue lo que me alegró? Que él llamó a otras personas igual, en su misma condición, a que trabajaran honradamente con él, y después comenzó en su cantón a enseñarle a otros hipotes el oficio. ¿Qué hubiera pasado si este individuo no se le da esa oportunidad? Y fíjese bien la palabra que voy a usar, lo hubiéramos condenado no a seguir siendo delincuente, no, doblemente delincuente. Porque así como en alguna poesía que se las recomienda, Los motivos del lobo, ¿no?, que ese cuando regresa, habiendo querido ganarse el sustento diario honradamente, no se le dio la oportunidad, había llegado con más odio, no solamente con el instinto de robar. Entonces, en otras palabras, sí tenemos que esto no solamente del Estado, así como yo lo hice, no lo digo por jactancia, sino que para decirles, a mí me ha enseñado que el que no predica con el ejemplo carece de la autoridad moral para exigirles a otro el cumplimiento del deber. Entonces, así como yo hice un pequeño gesto con alguien, usted lo puede hacer con un joven que tiene la par y que antes que se haga delincuente, usted dé la oportunidad a que se gane el sustento. Coronel, y tiene razón cuando usted cita que el señor presidente, el gabinete de seguridad, el señor ministro hasta el momento no han requerido ese instrumento. Pero como usted sabe, fui invitado por la comisión que usted preside, formamos un grupo, incluso yo participé en la comisión Petit, conozco el fundamento de la ley y es una herramienta que el país necesita y que cuando se enfrenten en el territorio para reconstruir el tejido social, necesitan una herramienta jurídica, una herramienta legal que le permita al gobierno trabajar en el territorio, pero de igual manera existe también una ausencia de una ley de prevención de violencia. ¿Qué iniciativas hay en esa dirección, coronel? Iniciativas de esas tenemos muchas, como esa, pero quizás la más importante es la que usted mencionó, y la que usted fue partícipe, no partícipe, no que nos ayudó mucho, con el padre Pepe, se acuerda también, y otras instituciones. El equipo técnico de la Asamblea Legislativa fue un trabajo donde todos los partidos políticos pusieron su mejor esfuerzo por depurar 3 instrumentos de ley y presentar un consolidado. Así es, inclusive se recuerda que se hablaba del artículo 13, si no me equivoco, de la Constitución, con respecto a aquellas personas que
que había que obligarlos a aprender un oficio o cosa parecida. Y ya que lo menciona, en la Comisión de Seguridad nunca hemos sido solamente esperando recibir, siempre hemos sido propositivos. Por ejemplo, aquí en El Salvador se recuerda cuando venían tanta gente deportada por haber cometido delitos en Estados Unidos, y que yo manifesté de que El Salvador se había convertido en una penitenciaría a cielo abierto de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo aquel que asesinó, robó y lo deportaban, aquí no había delito que perseguir. Por lo tanto, no se le podía entrar aquí, de aquí viene el que mató 30, ¿sí? Entre a su casa, usted es salvadoreño, no tiene delito que perseguir ni nada cosa por el estilo. Y era así como lo que le pasaba al gobierno anterior, y por eso digo, todo lo que tiene el gobierno actual que le hemos dado como asamblea le está sirviendo. Pero nos sentimos partícipes del éxito que está teniendo el señor presidente. El gobierno anterior tal vez había limpiado esta área y nos decía que venían 3, 4 maderos que eran de esa área y volvían a infectar. Fue propuesta nuestra la ley de retornados, ¿se recuerda? Sí, sí. Entonces la asamblea propuso, reunimos nuevamente el gabinete, solamente que ahí pedimos que estuviera el señor ministro, el canciller de la República, y le dijimos, tenemos que hacer, y aquí hay una propuesta de una ley para que aquellos que retornados, no para todos, que vengan con antecedentes penales, ¿no?, tengan ciertas medidas cautelares, ¿no?, y no para todos los antecedentes penales, porque en Estados Unidos pasarse un semáforo o 2 o 3 veces es un antecedente penal. No, para aquellos relacionados con maras, pandillas o narcoactividad o crimen organizado. Entonces eso también está ayudando. Por lo tanto, tomo como una llamada de atención suya de que si el gobierno no nos ha requerido esa ley, nosotros proponérsela. Y repito y recalco por qué. Para que legalmente se actúe y después no se ande hablando que reducen las actividades delincuenciales por motivos de treguas. Coronel, con las medidas extraordinarias vino toda la reforma a la ley contribución especial. Pero también ahí hay una figura que está, en mi opinión, en el limbo jurídico. Es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, ya que legalmente pues murió el 31 de mayo del 2019, pero en la ley existe también esa figura de la parte de las finanzas, sobre la asignación, sobre la auditoría de los fondos, sobre que el Consejo debe de emitir una opinión y una auditoría sobre esos recursos. ¿Cómo se espera librar y cómo se ha librado esa batalla legal desde junio del 2019 y que sin duda en este primer trimestre nuevamente viene esa distribución? De eso ya no quedan vestigios, porque el señor presidente nos mandó a solicitar reformas al decreto, de tal manera de que ya no se dice esto, no. El 62% de esos recursos van para la policía y el 38% para la Fuerza Armada. Y ahí ellos deciden qué hacer con eso. No hay propuestas, no hay mayor discusión que lo que ellos tienen dispuesto, porque eso pasa al presupuesto de la nación y ya se distribuye directamente en bonos y otras necesidades. ¿Cómo queda el Ministerio Público con esa contribución especial si están fuera? ¿Van a realizar algún tipo de consenso para alguna asignación extraordinaria? Lo que está haciendo es vía presupuesto o refuerzos presupuestarios, ya no es vía estos decretos. Coronel, también es importante continuar avanzando en algunas reformas, pero el aumento salarial aprobado por el señor presidente y que ya fue efectivo, ya los policías, los miembros de la Fuerza Armada, los custodios de centros penales ya gozan
a través del depósito del mes de enero de ese incremento. Pero hay, en el tema de la policía, continúa todavía ciertas situaciones jurídicas en la Asamblea, en su comisión, sobre ascensos, sobre régimen especial, sobre procesos disciplinarios y otra normativa que ustedes y su comisión han tenido en los últimos meses que saldar esas deudas de muchos años. Mire, con respecto a todas esas leyes que usted ha dicho y también otra cosa de policía, cuando estaba Rodrigo Ávila de director de policía, y antes de él más que todo, hubo un problema de un decreto 101. Querían depurar la policía y le dimos ese decreto, pero ese decreto fue mal utilizado porque no se respetó el debido proceso y fueron sacados de la institución gente muy buena, que gracias a Dios posteriormente, como presidente de la comisión, hicimos unas iniciativas a fin de que se restituyesen a la gente que después de una investigación se pudiese comprobar que no se les había respetado el debido proceso. Debido a eso, yo propuse la ley disciplinaria policial. La trabajamos con Rodrigo cuando era director y la ley que lo rige ahorita es una ley bien completa. ¿Por qué? Porque permite la depuración de los malos elementos, pero siempre y cuando se respete el debido proceso de ser oído y vencido en juicio. Con la ley de ascensos, el problema de la ley de ascensos es, perdónenme, pero es popularismo y cosas electorales de algunos diputados. Porque se llega un momento que cada vez que iba a haber un curso, que se le quitara tal cosa, que se le quitara tal otra, de que se redujera el tiempo y los requisitos para el curso. A mí me preocupaba porque casualmente cuando yo faltaba a la sesión plenaria, con dispensa de trámites pasaban eso. Yo le decía, ustedes están quedando bien con una promoción y quedando mal con el pueblo. Porque entre más difícil sea la situación de un país, más preparada tiene que estar la gente que tiene que combatirla. Y si le estamos quitando los requisitos a conductores de policías, conductores, ¿eh?, a los que tienen que dirigir a esa gente, entonces ¿qué pasa? Estamos mal preparando a la gente que queremos que venga a combatir la delincuencia. Sin embargo, gracias a Dios y hoy con el señor presidente Bukele, él ya se dio cuenta de ciertas ganguerías y qué es lo que le conviene a la policía, pero qué es lo que le conviene al país más que a la policía, porque la policía está para el país, no el país para la policía, ¿eh? Entonces, sí se han prácticamente terminado esos asuntos. Pero hablando de policías, también está la parte moral, la parte económica. Desde hace varios años, y con la experiencia que he tenido en la Fuerza Armada, yo hice una iniciativa en el sentido de que a los sobrevivientes de los héroes, tanto soldados, policías, vigilantes penitenciarios, lo que tiene que ver en el combate frontal a la delincuencia, se les dieran ciertos apoyos por ley, no si se le ocurre al presidente en turno, cosas por el estilo. ¿Y sabe por qué lo hice? Los 7 de mayo, el Día del Soldado, yo veía que llegaba la viuda, esposa de un compañero nuestro muerto en combate, con los hijitos, le entregaba una placa así o un pergamino grandote. El pabellón en triángulo. No, ese cuando muere, ¿sí? Pero le entregaban cada 7 de mayo, se recordaban de la viuda con los hijos y le entregaban el pergamino. Pero ese pergamino no le daba comida, no le daba estudio, no le daba habitación a sus hijos ni a ella. Ahí estaban, digamos, descuidadas y todavía, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué no vía ley? Si estamos hablando que son héroes, no solamente lo digamos, ahí mi dicho, hechos, no palabras, ¿eh? También reconozcámosle a los sobrevivientes de ese héroe
de que le agradecemos su sacrificio, preocupándonos por su gente. Pero ¿no? sería importante también ahí, coronel, hacerlo también con los veteranos de ambas instituciones. Usted sabe que en otros países retirarse, y de verdad es honrosa la situación de retiro, tanto de policías como miembros de la Fuerza Armada. Tienen una serie de beneficios, de prestaciones, como entrar al cine, como entrar a un espectáculo público, que son aspectos que van más al honor, a la honra del militar o del policía. Ya vamos para eso también. Pero diciendo eso, la otra cosa, le decía, los compañeros, y digo compañeros policías también porque yo fui policía, ¿eh? Muchas veces por aspectos económicos viven casi enfrente de las maras. Tanto terreno que tiene el Estado, que puede donar. Y alguien diría, pues no va a alcanzar dinero para que le compren casa a todos ellos. No, si desde que llega de agente, que comienza a ganar, se hace un convenio con una empresa constructora, se construyen colonias completas para ellos que tengan una vivienda digna y segura. ¿Cómo lo pagarían? Lo mismo que están pagando por alquilar una casa. Un lote y ellos, su carrera es de 30 a 35 años. Si le ponen eso en 35 años, ¿cuánto pagaría? Pagaría 50, 40 dólares mensuales por su casa, en un lugar seguro y digno. Es otra iniciativa que tengo para ellos ahí. Ha sido el coronel José Antonio Almendaris en esta segunda parte del programa, donde hemos abordado todas las iniciativas de ley que se han desarrollado en los últimos meses y que están pendientes también de aprobación del dictamen respectivo en la comisión y luego pasar al pleno de la Asamblea Legislativa. No nos cambie, regresamos. Temas y debates se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y su retransmisión de 1 a 2 de la tarde. Así también la señal en el oriente del país a través de Radio Litoral en el 92.5 del FM. Coronel, en las últimas horas la noticia ha sido el tema del voto en el exterior a través del veto del señor presidente Nayib Bukele. Ayer estuvo en este mismo set el magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral, el licenciado Noel Orellana, y él, antes del veto, expresó su convicción como tribunal colegiado de facilitar y de permitir todo lo que estuviera al alcance de la ley que se emita en la Asamblea Legislativa para poder facilitar el voto de nuestros compatriotas en el exterior. Como José Antonio Almendaris, ¿cuál es su posición luego de este veto del presidente? Yo puedo hablar como José Antonio y como PCN, porque soy jefe de fracción. Nosotros estamos en toda la disposición en permitir y dar todas las facilidades a nuestros connacionales, a nuestros hermanos que se encuentran fuera del país, dentro de las capacidades del Estado. Y cuando digo capacidades del Estado, alguien decía, ¿por qué no se hace un costo-beneficio? ¿En qué sentido? ¿Cuánto se invierte en el voto en el exterior y cuántos votan? Sí, en esa parte es también muy triste saber que se habla de 3 millones de salvadoreños solo en Estados Unidos y que votan ¿cuántos? Menos del 2% de los habilitados. Menos del 2% los habilitados, o sea, estar diciendo todo este dinero para que solo lo ocupen un poquito, ¿no? Sí, pero hay que ver por qué son poquitos, pues, porque el resto no tiene la facilidad de hacerlo. Se hablaba también de consejos municipales y otras diputados, diputados, consejos y diputados al Parlacen, ¿no? Nosotros, hoy que el señor presidente dio este veto, vamos a tratar en la comisión respectiva que a lo más pronto posible se pueda
cumplir la resolución de la sala de acuerdo a las capacidades del Estado. Y para eso, después de analizar la resolución, tenemos que llamar al señor ministro de Hacienda para que nos diga qué se quiere y qué se puede. Porque de nada nos sirve hacer una ley que no tenga los recursos para que se puedan echar a andar. Coronel, uno de los aspectos que detallaba el magistrado Noel Orellana ayer en este programa era la falta de recursos del presupuesto que el Ministerio de Hacienda no le ha transferido al Tribunal Supremo Electoral. Ya se tiene un retraso desde enero en la promoción para el cambio de dirección que los ciudadanos tienen hasta el 27 de febrero del 2019. De igual manera hay que sumar ahora esta discusión a la que usted hace alusión de posibles reformas, porque el tribunal, por palabras y ante mi pregunta ante el magistrado, ellos han presentado un proyecto de presupuesto de acuerdo a la cantidad y de acuerdo a un formato de votación que ya está establecido. Bueno, a eso me refiero. Imagínense, si para lo que existe no hay dinero y viene otra cosa que es más todavía, por eso nosotros responsablemente sí estamos dispuestos a retomar la situación, cumplir la resolución de la sala, como dice la sala, que esto es gradual, que ese cumplimiento es gradual, pero decirle, Estado, ¿hay dinero para esto? Y si nos dice, sí hay, pues hagámoslo, porque acuérdense que la Asamblea no puede tomar decisiones de emplear recursos si no es Hacienda nos dice que los tiene. Eso es prohibido constitucionalmente, que yo le diga, vaya, hagamos el voto, pongamos en todos los consulados y en los supermercados de Estados Unidos puntos donde llegan a votar. ¿Cuánto cuesta esto? Cuesta 300 millones y nos dice el ministro de Hacienda, no los tengo. Pues entonces no lo podemos hacer. Tenemos que saber qué hay para poder hacer lo otro. Coronel, ¿cuál será su prioridad de trabajo como presidente de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, de los anteproyectos, de lo que ustedes vienen trabajando desde hace meses y todo lo que resta del 2020 como las líneas estratégicas, sin tomar en cuenta las iniciativas que puedan ingresar? Bien, en este momento tenemos la ley de lavado de dinero, en la que la fiscalía, esto viene desde el señor ex fiscal Douglas Meléndez, poco tiempo antes de irse o de ser sustituido, nos llevó esta ley que fue consensada o trabajada con la cooperación de las Naciones Unidas. ¿Esa es iniciativa suya, esa ley? No, es iniciativa de lavado de dinero. No, le di iniciativa, pero es la propuesta del señor fiscal general de la República anterior, que siempre me buscaba para que yo le diera iniciativa, tanto esto que causó tanto problema, la reforma del artículo 70 de la ley orgánica con respecto a la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, que el señor presidente Sánchez Serén vetó, pero que cuando reuní a la Comisión de Seguridad le expliqué de que esto era algo que nos causaba problemas internacionalmente, entonces superamos el veto y que la Sala de lo Constitucional declaró que sí era constitucional, y en esta ley nueva de lavado de dinero, en las reformas, ya no se va a llamar, porque confundía Unidad de Investigación Financiera, esa palabra investigación confundía, hoy se llama Unidad de Análisis Financiero. Entonces, esta ley nos la trajo el señor ex fiscal. Cuando llegó el señor fiscal Raúl Melara, se la mandamos para que él la pudiera analizar y comenzamos hace meses a estudiarla. Son 105 artículos. ¿Pero por qué paramos? La reunión la hacíamos con todos los sujetos obligados. ¿Qué son sujetos obligados? Todas aquellas personas que tienen la obligación de aplicar esa ley, llámese banca, los que venden seguros, los que venden propiedades, los que venden joyas, los partidos políticos, que tienen que tener un oficial de cumplimiento adentro, informando lo que se mueve de tanto de dinero como bienes o activos.
Entonces, llegamos a 25 artículos y paré la discusión, porque cuando tanto el titular de Fiscalía de Naciones Unidas escuchaba que alguien le decía, ahí falta tal cosa y tal cosa, aceptaban de que faltaba. Entonces yo dije, bueno, le falta todavía esto discusión. Y le dije, discutan nuevamente y después nos lo envíen. Hoy comenzamos, ya tenemos 3 reuniones sobre el tema. ¿Se reúnen 2 veces por semana? Nos reunimos martes y viernes. Pero ¿qué pasa? Hoy hubo reunión. La ley es tan delicada, licenciado. ¿Por qué? No solo por evitar los vacíos que los delincuentes pueden emplear para evadir la ley y hacer de El Salvador un paraíso fiscal, sino que el problema también es de hacer un balance. Que no se ocupe el país para delinquir, pero no ser tan estrictos como que de repente la inversionista diga, miren, ahí hay tanta traba que mejor nos vamos a otro país a invertir. Entonces, como se dice, ni tanto que queme el santo, ni poco que no lo alumbre, como dicen en mi pueblo, ¿no? En eso estamos. Y en 3 sesiones solo hemos llegado hasta el artículo 6. Hemos ido esculcando uno por uno, que nos vayan explicando, y así vamos a hacerlo. Y me preguntaba, ¿cuánto tiempo cree que se va a llevar en esto? No me quiero enmarcar en tiempo, porque por cumplir tiempos no hace bien las cosas. Lo que sea necesario. Lo que sea necesario. También tenemos una ley que es urgente, que me hubiera gustado hacerlo paralelamente con esta ley de lavado, que es urgente, porque nos van a calificar nuevamente ¿cuál es la redundancia? Las calificadoras GAFI, GAFIC, Edmond, de situación país. Es una ley de desaparecidos, que con usted la estuvimos viendo también, ¿no? Que el doctor Portillo Cuadra la mencionó, y este programa con usted lo estuvimos discutiendo también, no de la parte penal, sino que las consecuencias. El enfoque victimológico. Exacto, victimológico. Coronel, quiero agradecerle el aceptar mi invitación y vamos a continuar en este tipo de charlas y conversatorios para poder informar a la ciudadanía del trabajo que está liderando usted en la comisión, y donde entiendo siempre se mantiene en términos generales por amplio consenso las resoluciones. Gracias a Dios, hasta el momento las cosas salen no por la razón de la fuerza, no que por la fuerza de la razón. Primera vez en muchos años, coronel, que nos encontramos en una entrevista y que el tema de la inseguridad ha pasado a segundo lugar en El Salvador. Gracias a Dios, y como le digo, perdónenme que sea abusivo, me siento, y no voy a decir yo, los miembros de la Comisión de Seguridad nos sentimos parte de este éxito. Dios le bendiga, muchas gracias. A mí igual. Ha sido el coronel José Antonio Almendaris, presidente de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad y miembro de otras comisiones permanentes y especiales dentro de la Asamblea Legislativa, desarrollando un balance legislativo sobre la situación de El Salvador en seguridad pública y ciudadana en el año 2019 y el trabajo legislativo y lo que esperan entregarle a la ciudadanía, a las instituciones encargadas del combate frontal contra la delincuencia en este año 2020. Bendiciones.